En este vídeo trabajamos el tercer problema del examen de septiembre de 2016. Tiene bastante en común con los problemas que hemos estado haciendo en la hoja 5, lo que pasa es que va a incluir también una parte de sistema reacción-difusión que es diferente a los problemas que hemos hecho en esta hoja. Entonces partimos de un sistema de dos sustancias en la cual nos dicen que es un sistema químico, por lo tanto ya sabemos que estas sustancias tienen que representar concentraciones y que por lo tanto sus valores tienen que ser positivos o a lo sumo cero. Nos dan un sistema dinámico de dos coordenadas y a continuación nos van a empezar a preguntar distintas cosas sobre sus puntos fijos y su estabilidad. Entonces vamos a ir abordando los apartados uno por uno. En el primero de ellos, directamente a partir de este sistema, nos piden calcular sus puntos fijos y su estabilidad y nos recuerdan además que solamente tienen sentido aquellas soluciones físicamente aceptables. Aquí implícitamente nos están apuntando a que las concentraciones tienen que ser positivas o cero en el peor de los casos y que por lo tanto tenemos que descartar cualquier solución que nos dé una concentración negativa. De momento aquí no tenemos rastros de difusión, por lo tanto consideramos que este sistema es un sistema químico y buscamos solamente sus puntos fijos homogéneos y sus perturbaciones homogéneas. Entonces, simplemente tenemos que tomar las dos ecuaciones que determinan el sistema dinámico con el que estamos trabajando y analizarlas para encontrar sus puntos fijos. Las ecuaciones para los puntos fijos van a ser estas dos. Recuerdo que uno de los problemas que se dio en este examen es que la gente tuvo dificultades a la hora de manejar estas ecuaciones. Como este año nuestra evaluación va a ser un trabajo que hacéis en casa sobre problemas, pero que está catalogado como evaluación continua, recordar que podéis utilizar cualquier herramienta que creáis necesaria para realizar los cálculos. Es decir, no tiene sentido que ante una situación como esta os restrinjáis a un cálculo a mano como haríais en un examen. En cualquier caso, en los exámenes los cálculos que se suelen poner no están hechos para fastidiar. Entonces aquí había un pequeño truco que quien se dio cuenta de él rápidamente pudo encontrar soluciones y quien no se dio cuenta pues tuvo que pelearse más. La idea del truco es que ambas ecuaciones tienen cuadrados perfectos, entonces yo puedo escribir estas ecuaciones de esta manera, más aún las puedo escribir de esta otra y fijaos también que en el lado de la derecha también hay cuadrados perfectos. Por lo tanto, extrayendo la raíz cuadrada a ambos lados, lo que tengo es que los puntos fijos van a ser aquellos que cumplan estas condiciones. Fijaos que aquí esto determina que hay un total de 4 puntos fijos distintos: 3, 4, 3 menos 4, menos 3, 4, menos 3, menos 4, y por lo tanto vamos a tener 4 soluciones que se obtienen directamente resolviendo estas ecuaciones de aquí. Las 4 soluciones que aparecen son estas de aquí, que están ordenadas. Veis que estas dos primeras son positivas y estas dos segundas son negativas. Por lo tanto, las únicas que tienen sentido físico, considerando que el sistema lo que hace es describir una reacción química, son las dos primeras. Y por lo tanto, son los únicos dos casos cuya estabilidad hay que estudiar. Nos hemos ahorrado dos cálculos que pueden ser un poco pesados de la estabilidad. Entonces, para abordar la segunda parte de esta pregunta, vamos a partir de estos puntos fijos y vamos a estudiar la estabilidad de cada uno de ellos. Recordar que esto se tiene que hacer de forma independiente, salvo que por casualidad su matriz de estabilidad sea idéntica. Entonces, para ello, partimos otra vez de las ecuaciones del sistema y, como hemos hecho otras veces, las etiquetamos para poder calcular la matriz jacobiana. En este caso las llamamos F y G, y fijaos que aquí no hay dependencia en ningún parámetro externo, solamente dependen de las dos concentraciones. Entonces, en primer lugar, determinamos la matriz jacobiana, que tiene esta expresión, y después, para obtener la matriz de estabilidad, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de CA y CB que hacen el sistema estacionario en esta matriz jacobiana. Los vamos a ir haciendo uno a uno y vamos a ir analizando el comportamiento de cada uno de los puntos fijos. Empezamos por este primer punto fijo, el 18 séptimos, 5 séptimos, que sustituyendo en el jacobiano obtenemos esta matriz de estabilidad.
Aquí, como en otras muchas circunstancias en este curso, nos estamos enfrentando a un sistema que tiene tan solo dos coordenadas y por lo tanto podemos analizar su estabilidad en función del determinante y su traza. Igualmente, pensemos que si la prueba que vais a hacer la tenéis en casa, podéis utilizar un software y podéis calcular también los autovalores en caso de que lo necesitéis. Normalmente es aconsejable trabajar con determinante y traza, no solamente porque es más sencillo de calcular, sino porque además normalmente interpretar los resultados es más fácil. Los autovalores suelen tener raíces que tienen muchas casuísticas y por lo tanto son más complicados de manejar, pero no hay ninguna obligación a hacerlo de esa manera. Entonces, en este caso, vamos a trabajar directamente con el determinante y la traza, y como aquí no hay ningún parámetro del sistema, es muy fácil. Obtenemos un determinante igual a 336 y una traza igual a 28. Entonces aquí la interpretación es muy fácil. Si la traza es positiva, con total independencia de cómo sea el determinante, el punto fijo es inestable. Y por lo tanto, lo que concluimos es que este primer punto fijo con el que estamos trabajando es inestable. Trabajamos ahora a continuación con el segundo punto fijo, partimos del mismo jacobiano de antes, que ya lo teníamos calculado. Recordar que esto es siempre así: una vez que uno tiene el jacobiano, ya lo puede utilizar para analizar todos y cada uno de sus puntos fijos, por lo tanto ya tiene buena parte del trabajo hecho. En este caso sustituimos el segundo punto fijo, que es 6 séptimos, 11 séptimos, y vemos que la matriz de estabilidad es muy parecida. De hecho, lo que ha ocurrido es que se han permutado los signos aquí y aquí, pero eso nos va a cambiar un poco los resultados. De nuevo, trabajamos con determinante y traza, y lo que vemos en este caso es que la traza es 4 y el determinante es menos 336. La conclusión es la misma que antes. Recordar que dijimos que en cualquier caso una traza positiva implica que el punto fijo es inestable. Además, aquí tenemos un determinante negativo que solamente es posible si tenemos un autovalor positivo y un autovalor negativo. Por lo tanto, tenemos un autovalor positivo seguro y por lo tanto el sistema es inestable. Así pues, nuestra conclusión es que los dos puntos fijos que tienen significado físico, es decir, que se corresponden con concentraciones positivas o cero, son inestables, por lo menos si solamente consideramos la reacción química, si todo el sistema es homogéneo. A continuación, en la siguiente parte de este problema, nos piden considerar que el recipiente se difunde, está en una dimensión, y que el coeficiente de difusión de la sustancia A es distinto al de la sustancia B. El del primero es 1 y el del segundo es 2. Y a continuación lo que nos piden es volver a calcular la estabilidad en los puntos fijos anteriores, es decir, lo que hemos hecho otras veces. Trabajamos como punto de partida los puntos fijos homogéneos y analizamos ahora cómo son sus perturbaciones, teniendo en cuenta que ahora estas pueden tener una determinada forma. Y vamos a proceder como hemos explicado en la clase de teoría. Vamos a desglosar todas estas perturbaciones en sus modos de Fourier y analizar cada modo por separado. Entonces, recordar que lo único que necesitamos otra vez son las ecuaciones dinámicas del sistema y sus coeficientes de difusión, y recordar que si ya hemos hecho antes el trabajo de analizar el sistema químico por su cuenta, es decir, el sistema sin difusión, el análisis de estabilidad es muy parecido, porque lo único que ocurre es que la misma matriz que teníamos antes, esta M11, M12, M21, M22, queda perturbada introduciendo estos términos en la diagonal. Recordar que esta perturbación aparece cuando tenemos un fenómeno difusivo, es decir, una derivada segunda con su correspondiente coeficiente de difusión. Tenemos en esta clase otro vídeo en el cual aparecen unas derivadas de diferente orden y esto implica un cambio. En la mayoría de los casos, los sistemas más interesantes son sistemas de reacción-difusión y, por lo tanto, analizada la reacción por un lado, pues simplemente consiste en añadir estos dos términos en la diagonal. Y esto puede tomarse como piloto automático para hacer más problemas. Entonces, vamos a analizar de nuevo cada uno de los puntos fijos por separado. Recordar que este coeficiente de difusión es 1, que este otro es 2, y ahora simplemente sustituimos los datos. En este primer punto fijo, la matriz resultante es esta de aquí, y de nuevo, como siempre, procedemos al cálculo del determinante y la traza. En este caso, el determinante tiene esta forma y la traza tiene esta otra. Veis que aparecen diferencias claras con respecto a lo que sucedía cuando solamente había reacciones químicas. Allí,
Cuando solamente hay reacciones químicas, esto es equivalente al modo Q igual a 0. Pensar de nuevo que esto siempre es así, porque el modo Q igual a 0 es una solución perfectamente homogénea y tiene que reproducir los mismos resultados que se obtuvieron cuando se analizaron solo las reacciones químicas. Entonces, la diferencia es que ahora la traza se puede hacer negativa y el determinante en principio también se puede hacer negativo. Entonces, recordar que ¿cuándo va a ser estable el punto fijo? Sabemos que si la traza es positiva es siempre inestable, sabemos que si el determinante es negativo siempre es inestable y va a ser estable cuando tengamos un determinante positivo y una traza negativa. Entonces, con toda esta idea vamos a buscar cuándo el determinante cambia de signo y cuándo la traza cambia de signo. El análisis de esta ecuación vemos que con esta ecuación el determinante es siempre positivo, no existe ningún valor real de Q que anule esta ecuación de aquí, y la traza es positiva si Q es menor que la raíz de 28 tercios, que es un poquito más de 3. Recordar que 3 sería la raíz de 9, que son 27 tercios. Entonces, eso quiere decir que el punto fijo va a ser inestable solamente en los modos menores de esta raíz de 28 tercios, porque coinciden determinante positivo y traza positiva. Esto incluye el modo Q igual a 0, que ya vimos que era inestable. Por lo tanto, de aquí concluimos también que si Q es mayor que esta raíz, este punto fijo se vuelve estable, y si Q es menor que esta raíz, este punto fijo permanece inestable. Es decir, que todos los modos de Fourier realmente son estables, porque fijaos que si nosotros tomamos que L es igual a 1, esto de aquí es poco más de 3, el primer modo distinto de 0 sería pi, y por lo tanto es mayor que esta raíz de 28 tercios, y por lo tanto tendríamos que todos los modos distintos de 0 son estables y solamente el modo n igual a 0 sería inestable. Esta discusión la estamos haciendo antes de que nos hayan especificado la longitud del recipiente, nos la van a especificar después. El trabajo para el otro punto fijo es exactamente igual. Construimos su matriz de estabilidad con difusión a partir de la anterior, obtenemos el determinante y, por la misma razón, analizamos los signos del determinante y la traza. Lo que observamos es que para que el determinante sea positivo, Q tiene que ser mayor que 3.33, lo cual implica que si Q es menor que 3.33, el determinante es negativo y por lo tanto el sistema el punto fijo es inestable. Y la traza es positiva si Q es menor que la raíz de 4 tercios y negativa si Q es mayor que la raíz de 4 tercios. Este valor de Q es más pequeño que este otro, por lo tanto, si Q es mayor que este 3.33, lo que vamos a tener es un determinante positivo y una traza negativa, lo que se corresponde con un punto fijo estable. Así pues, recopilando, si Q es mayor que este 3.3, el punto fijo se hace estable, y si Q es menor que este 3.33, el punto fijo permanece inestable. Así pues que, recapitulando todo lo que hemos obtenido en el caso con difusión, vemos que para ambos puntos fijos el modo n igual a 0 es inestable, para el primer punto fijo todos los demás son estables, mientras que para este segundo punto fijo el modo n igual a 1 también es inestable y son todos los demás los que son estables. Esto ya nos da una idea global de cómo se está comportando el sistema. Esta idea va a ser interesante para responder a la última pregunta. Entonces, en la última pregunta nos especifican ahora sí que la longitud del recipiente es L igual a 1 y nos están preguntando si consideramos que puede observarse el siguiente patrón. Aquí, fijaos que la pregunta está redactada de una forma un poco prudente. Recordar que todo el análisis de estabilidad que hemos hecho se basa en linealizar las ecuaciones alrededor de los puntos fijos homogéneos y por lo tanto solamente nos sirve para predecir lo que va a ocurrir en las proximidades de un punto fijo. Para que se forme un patrón es necesario que el sistema se aleje de este punto fijo homogéneo y las ecuaciones lo que hagan es construir una estructura disipativa que sería un estado inhomogéneo estacionario. Fijaos que como esa construcción de la estructura disipativa siempre va a ocurrir lejos del punto fijo, no la podemos deducir del análisis de estabilidad lineal. El análisis de estabilidad lineal solamente nos puede dar pistas
ya que sabemos que lo normal es que los patrones se formen a partir de modos inestables que crecen y se congelan, y no suele ocurrir que nos aparezca un patrón a partir de un modo estable. Con todo esto en la mente ya podemos empezar a razonar. Lo primero es identificar a qué se corresponde este modo. Entonces pensar que tenemos 1, 2, 3 extremos relativos en la parte abierta del intervalo, y tenemos, pues, podemos sumar un cuarto modo, o sea, un cuarto extremo relativo entre los dos extremos. Esto nos indica que este tipo de patrón, pues, es una señal que puede ser proporcional a un coseno. Con los parámetros A y B, pues el A vendría más o menos por este punto medio y el B nos daría esta amplitud, pero lo importante es que es un modo 4pi, porque tenemos 1, 2, 3, 4 extremos relativos. Por lo tanto, para conciliar esto con lo que acabamos de explicar, la cuestión es que podemos pensar que es razonable o que podría ocurrir un patrón si el modo 4pi es inestable y por lo tanto puede crecer y congelarse. Sin embargo, de lo que hemos visto en el procedimiento anterior, vemos que para ambos puntos fijos, tanto para el 18 séptimos 5 séptimos como para el 6 séptimos 11 séptimos, los modos mayores que 1 o que 2 son siempre estables. Esto es un modo 4 y por lo tanto va a ser siempre estable. Entonces la conclusión que podemos sacar es que no parece posible que se nos forme este tipo de patrón. Ya digo, no parece posible, en realidad no hemos demostrado nada rigurosamente, pero sería muy extraño que nos apareciese un patrón de esa naturaleza. Entonces, este tipo de razonamiento, que también aparecía en una de las cuestiones de los test de autoevaluación, suele ser bastante útil para decidirse a investigar si existen unos determinados tipos de patrones.